Un pacto que podría poner fin a años de luchas internas entre facciones palestinas. Representantes de Al-Fatah y Hamás han firmado lo que el país anfitrión, China, denomina un acuerdo de unidad nacional, que incluye también una docena de otros grupos palestinos. En días recientes, dos de las facciones que se pelean el poder del gobierno de Palestina llegaron a un acuerdo en China. Pero, ¿cuáles son las dos facciones peleadas en Palestina? Una es Al-Fatah y la otra es la reconocida Hamás. ¿Quién es Al-Fatah? Es uno de los principales movimientos de la Organización para la Liberación de Palestina, o conocida como la OLP. La OLP fue creada para representar los intereses del pueblo palestino y luchar por la independencia de Palestina frente a Israel. En un momento, por allá en 1973, dejaron de tomar la vía armada como herramienta de lucha palestina. Una de las facciones que llamó a este cambio de fines de la organización era la de Al-Fatah, liderada por Yasser Arafat. Al-Fatah es un grupo político y militar palestino fundado en 1959 por Yasser Arafat. Así, Al-Fatah, cuando logró liderar dentro de la OLP el discurso nuevo de política a la diplomacia, se convirtió en la facción dominante dentro de esta, y Yasser Arafat se convirtió en el líder del nuevo gobierno palestino. Al-Fatah es importante porque sería la nueva organización que llevaría las negociaciones de paz entre Israel y Palestina en los famosos acuerdos de Oslo en 1993, patrocinados por Estados Unidos con Bill Clinton a la cabeza. Pero la OLP tenía como principal objetivo la protección del área de Palestina de Cisjordania, que al ver el mapa esta zona queda al nororiente de Palestina. Incluso su sede principal queda en Ramallah, en Cisjordania, y la ciudad de Gaza queda al suroccidente. La distancia entre Ramallah y la ciudad de Gaza es de apenas 80 kilómetros, pero son 80 kilómetros que no pertenecen a los palestinos, por lo cual la comunicación entre ambos territorios siempre ha sido una tarea compleja. Por allá en 1987 aparece un grupo islámico en la zona de Gaza, y esto de por sí ya era una diferencia. La OLP se había caracterizado por ser un grupo secular, en especial por el momento histórico en que se daban. Muchas de las facciones allí dentro eran marxistas o con tendencias socialistas. La cuestión islámica era secundaria en muchos casos. Hamás se fundó en 1987 durante la primera intifada. A diferencia de Al-Fatah, Hamás no solo tiene un ala militar, sino también una red social que ha proporcionado servicios a los palestinos gazatíes. El conflicto entre Al-Fatah y Hamás se intensificó cuando en 2006 Hamás se ganó las elecciones parlamentarias palestinas, desafiando el dominio de Al-Fatah. Esto llevó a un conflicto armado entre ambos grupos, especialmente en la franja de Gaza. With gunfire, a takeover of Gaza by Hamas may be near. The latest sign, Hamas takes over this important security installation of the rival Fatah movement, capturing the preventive security headquarters. Militants and civilians looting the compound. At least 14 killed, 80 wounded in the battle. And Fatah saying Hamas is executing its fighters, killing them in front of their wives and children. But morning brought nearly empty streets, gunfire still echoing in the distance. Since a spike in violence Sunday, about 90 people have died here. Hamas is demanding Fatah give up another security outpost. It's looking to complete... que culminó en 2007 con la toma del control de Gaza por parte de Hamás. Desde entonces Al-Fatah ha mantenido el control en Cisjordania, mientras que Hamás gobierna de facto en Gaza. Además, Al-Fatah no ha vuelto a llamar a elecciones las cuales debían de hacerse en el 2009. Para algunos expertos, esta decisión de aplazar las elecciones se da por el miedo de que en una elección general Hamás gane, ya que ha conseguido simpatizantes también en Cisjordania. Bueno, pero ¿en qué se diferencian ambos? Hamás y Al-Fatah se diferencian en, digamos, 4 aspectos claves. El primero, sobre lo que buscan. Hamás busca la creación de un Estado islámico en toda Palestina histórica. O sea, se opone a cualquier forma de reconocimiento de Israel a diferencia de la OLP o Al-Fatah, que ha participado en negociaciones de acuerdos de paz, como los acuerdos de Madrid de 1991 o los ya mencionados de Oslo de 1993. Lo segundo, la ideología islámica. Mientras que Al-Fatah ha adoptado una postura más laica y nacionalista, Hamás tiene una base ideológica islamista. Lo tercero son las tácticas y estrategias para lograr sus fines. Hamás sigue por la vía de la resistencia armada, incluyendo atentados suicidas y lanzamiento de cohetes a territorio israelí. La OLP y Al-Fatah, como dijimos ya desde 1973, decidió solamente ir por la vía diplomática. La cuarta es la base de apoyo. Hamás se ha ganado apoyo entre ciertos sectores de la población palestina, especialmente en la franja de Gaza, gracias a su red de servicios sociales y su percepción de ser incorruptibles en comparación con otras facciones políticas palestinas. Con el caso de la OLP y Al-Fatah,
Algunos expertos y analistas sociales de la cuestión palestina llaman a que la gente siente que ha pasado un proceso de sobreburocratización, por lo cual ya no confían mucho en estos líderes. En el pasado se llevaron intentos de acuerdo entre las dos facciones. La primera fue el Acuerdo de la Meca en 2007, que fue patrocinado por la Casa Real de Arabia Saudita. Se suponía que hacerlo en la Meca sería simbólico y sería algo que calmaría las almas de las personas y llegaría a un acuerdo después de la gran lucha que tuvieron en Gaza. Pero no fue así. Después, el Cairo en el 2011, segundo, el Cairo en el 2014 y tercero, el Cairo en el 2017. En total, así, se han tratado 4 negociaciones y todas fallaron porque siempre fueron complejas por las divisiones ideológicas y políticas, así como el control efectivo de cada grupo que ejerce sobre sus respectivas áreas. La rivalidad de estos dos grupos ha sido una de las principales divisiones en la política palestina y complejiza la forma en llegar a una solución palestina. Esta visión se agudizó con todo lo que ha pasado en Gaza en los últimos años. La visión de ambos gobiernos ha demostrado ser una piedra en la labor de cambiar lo que pasa en Gaza. Por ejemplo, el presidente Mahmoud Abbas, que es el heredero del poder de Yasir Arafat, acusó recientemente a Hamas de prolongar la guerra en Gaza. Los líderes de Hamas, a su vez, acusaron a Abbas de aliarse con Israel. Y acá es donde aparece un nuevo anfitrión. Estados Unidos ya no se ve como un país que busque calmar lo que pasa en Israel a corto plazo. China tampoco promete acabar de la noche a la mañana con lo que pasa en Gaza, pero sí promete apoyar al gobierno de Palestina ante los organismos internacionales. Y para apoyar necesita un gobierno unificado. Mientras tanto, en Israel, el ministro de Relaciones Exteriores, Israel Katz, desestimó el acuerdo como un abrazo del líder palestino Abbas a los asesinos y violadores de Hamas y predijo que no llegarían a nada. Después de décadas de preferir dejar la diplomacia contenciosa del Medio Oriente en manos de Estados Unidos, China en los últimos años se ha presentado activamente como un pacificador viable en algunos de los puntos calientes más difíciles del mundo. Hay que recordar que el año pasado Pekín negoció una reconciliación entre Irán y Arabia Saudita. Sin embargo, el mes pasado el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, realizó una visita de Estado a China donde se llevaron a cabo los preparativos para que el gigante asiático acogiera la última ronda de negociaciones. China ha descrito el nuevo entendimiento entre Arabia Saudita e Irán como una victoria para la paz y el diálogo. Omán, Irak, Qatar, Turquía y otros países acogieron calurosamente el acuerdo, calificándolo de un nuevo capítulo para la región, forzando a Washington a la incómoda posición de aplaudir un importante acuerdo en el Medio Oriente, el cual era asegurado por su principal rival geopolítico. En palabras de Tang Xixiao, quien es un analista de la Academia China de Ciencias Sociales, la política china en el Medio Oriente es obviamente diferente a la Occidente. Existe una necesidad urgente de revertir la falta de mediación por parte de la comunidad internacional frente al problema palestino, el cual ha ido perdiendo relevancia internacional. China está mostrando un nuevo poder geopolítico a ser anfitrión y negociador de paz entre zonas de conflicto. China no ha hecho esto solamente en Oriente, sino también en Europa, con la guerra de Rusia en Ucrania, promoviendo la propuesta de los 12 puntos para ponerle fin. Lo que queda en adelante es ver a futuro qué tanto impacto tienen estas negociaciones en las relaciones entre Hamas y Al-Fatah. ¿Llegarán a una postura unificada a instancias internacionales como la ONU? Y de ser así, las organizaciones internacionales cambiarán el estatus de organización terrorista Hamas. Y en política doméstica, ¿se convocarán a nuevas elecciones? ¿O se creará algo como pasó en Latinoamérica como el Pacto de Punto Fijo en Venezuela o el Frente Nacional en Colombia, en donde harán planes de gobierno compartido y alternancias de poder predefinidas para hacer una evolución democrática de la zona palestina? Y todo esto solo el tiempo nos los dirá.